Mi esposo me golpeó en la boca frente a sus compañeros de trabajo por un simple chiste, sin darse cuenta de que en ese momento acababa de terminar con su propia carrera. Mi esposo Carlos me abofeteó durante la cena de su empresa en marzo, justo enfrente de su jefe y de 12 compañeros de trabajo. Yo había hecho una broma sobre cómo dejaba sus calcetines tirados por todas partes. Todos se rieron. Carlos no lo hizo. Se giró y me golpeó en la boca, un movimiento rápido y seco, y luego se rió como si no fuera nada. Solo manteniendo a la mujer a raya, ya saben cómo es esto, dijo él. Su jefe Ricardo parecía incómodo, pero soltó una risita nerviosa para seguir la corriente. Los demás se quedaron callados por un segundo, y luego alguien cambió el tema de conversación. Carlos me apretó el hombro. Muy fuerte. No me vuelvas a avergonzar así, me susurró. Me toqué el labio. Estaba sangrando. Carlos me pasó una servilleta. Límpiate. Estás haciendo una escena. Fui al baño y me miré la cara en el espejo. Tenía el labio partido y una marca roja cruzando mi mejilla. Cuando regresé a la mesa, Carlos estaba contando otra historia. Todos se reían de nuevo, como si nada hubiera pasado. En el coche, de regreso a casa, Carlos estaba molesto. Me hiciste quedar mal, me dijo, bromeando sobre mis hábitos como si fuera un niño. Yo no dije nada. Él continuó hablando. Ricardo probablemente piensa que no puedo controlar mi propia casa. Esto podría afectar mi ascenso. ¿Tu ascenso? Me golpeaste, le dije. Carlos puso los ojos en blanco. Apenas te toqué. Deja de ser tan dramática. Siempre has sido demasiado sensible. A la mañana siguiente mi labio estaba hinchado. Carlos no se disculpó. En cambio se quejó de que el desayuno estaba tarde. Voy a ver a Ricardo para jugar golf. No puedo llegar tarde solo porque te mueves lento. Fue entonces cuando decidí que Carlos tenía razón en una cosa. Esto definitivamente afectaría su ascenso. Llamé a recursos humanos de la empresa de Carlos y pregunté sobre sus políticas de violencia doméstica. Tolerancia cero muy estricta. Cualquier empleado que cometa actos de violencia enfrenta despido inmediato. ¿Incluso fuera del trabajo? Pregunté. Especialmente si involucra a otros empleados como testigos, me respondieron. Interesante. Hice una cita para el lunes. Usé una blusa de cuello alto para ocultar el moretón en mi hombro. La directora de recursos humanos, Jimena, fue muy profesional. ¿Dijo que necesitaba discutir un asunto delicado? Preguntó ella. Mi esposo Carlos me golpeó en la cena de la empresa el viernes por la noche, frente a Ricardo y todo el equipo de ventas del norte. ¿Carlos Domínguez? ¿Su esposo es Carlos Domínguez? Sí. Me abofeteó cuando hice una broma. Ricardo lo vio. Todos lo vieron. Esto es serio. Necesitamos investigar de inmediato, dijo ella. Para el martes habían entrevistado a todos los que estuvieron en la cena. La mayoría trató de minimizarlo. Solo una pelea marital. No vieron mucho. Parejas siendo parejas. Pero 2 personas dijeron la verdad. El compañero de Carlos, Bernardo, y su esposa describieron la bofetada, la sangre, la forma en que Carlos se rió al respecto. El miércoles, Carlos fue suspendido mientras se realizaba la investigación. Llegó a casa furioso. ¿Fuiste a mi trabajo? ¿Estás loca? Me gritó. Me golpeaste frente a tus compañeros, le respondí. Eso es una locura. No fue nada. Un toque. Ahora podría perder mi trabajo. Qué bueno, le dije. Carlos me agarró de la muñeca. Vas a llamar a Jimena ahora mismo. Dile que exageraste. Dile que fue un malentendido. Me solté de su agarre. Él dio un paso hacia mí. Esta es mi carrera. Nuestro ingreso. ¿Cómo pagaremos la hipoteca? Quizás no debiste haber golpeado a tu esposa en un evento de la empresa, le dije. Carlos golpeó la pared con el puño. Ahora sí lo hiciste. Cuando arregle esto vas a arrepentir de haberme arruinado la vida. El jueves Carlos intentó arreglarlo él mismo. Llamó a Ricardo. Le dijo que yo era mentalmente inestable, que tomaba medicamentos, que inventaba cosas para llamar la atención. Ricardo no se lo creyó. Carlos, te vi golpearla. Todos lo hicimos, le dijo Ricardo. Ella me provocó. Siempre me está provocando, insistió Carlos. Ricardo reportó esta conversación a recursos humanos. Dijo que Carlos no mostraba remordimiento, que de hecho me estaba culpando a mí, y haciendo amenazas sobre lo que pasaría cuando él arreglara esto. El viernes, Carlos fue despedido. Llegó a casa con una caja de cartón. 20 años en esa empresa. 20 años. Todo se fue porque no pudiste mantener la boca cerrada, me gritó. ¿Quieres decir porque tú no pudiste mantener las manos quietas? Carlos me lanzó la caja. Falló. Has destruido todo. Mi reputación está arruinada. Las noticias vuelan. Carlos aplicó a otras empresas. Llamaban para pedir referencias. Ricardo les decía exactamente por qué Carlos había sido despedido. Violencia física contra su cónyuge en una función de la empresa. Nadie quería tocarlo. El hermano de Carlos me llamó. Necesitas ayudar a Carlos. Cometió un error. Dile a la gente que no fue tan malo. Un error es olvidar un aniversario. Él me golpeó en público. Su hermano se enojó. ¿Estás destruyendo su vida por una bofetada? Él destruyó su propia vida. Y no fue la primera vez. Solo fue la primera vez con testigos. Para el segundo mes, Carlos no podía encontrar trabajo. Estábamos atrasados con la hipoteca. Me culpaba todos los días. Si no hubiera sido recursos humanos,
Si no fueras tan sensible, yo no sufriría así. Me golpeó de nuevo, abofeteando la parte trasera de mi cabeza una y otra vez. No se detenía aunque yo estaba llorando, pero alguien golpeó su cabeza con un sartén y él gritó de dolor. De pie, a su espalda, estaba su madre, doña Julieta. Ella levantó el sartén más alto y me dijo que tomara mi bolsa y mi teléfono. Su voz temblaba, pero se mantenía firme. Agarré mi bolsa del mostrador, luchando con el cierre. Mi teléfono estaba en la mesa. Lo tomé rápidamente. Carlos se levantó del suelo. La sangre le corría por la sien. Se tocó la cabeza y miró su mano. Veía rojo. Sus ojos se abrieron mucho. Luego se entrecerraron. Dio un paso hacia nosotras. Doña Julieta se interpuso entre nosotros, el sartén todavía levantado como un arma. Carlos se detuvo. Me señaló y comenzó a gritar sobre cómo yo había arruinado todo, cómo todo esto era mi culpa, cómo me haría pagar por destruir su vida. Doña Julieta retrocedió hacia la puerta, jalándome con ella. Carlos nos siguió gritando más fuerte. Llegamos a la puerta principal y doña Julieta la abrió de un tirón. Me empujó afuera primero. Luego salió ella, manteniéndose entre Carlos y yo todo el tiempo. Él salió tropezando al porche tras nosotras. Sus palabras se convertían en amenazas sobre lo que haría cuando nos atrapara. Corrimos a su coche en la entrada. Me subí al asiento del pasajero. Mis manos temblaban tanto que no podía abrochar el cinturón de seguridad. Doña Julieta encendió el motor y salió en reversa rápidamente. Las llantas rechinaron. Carlos se quedó en el jardín señalando y gritando. Lo vi a través del espejo lateral mientras nos alejábamos. Seguía gritando. Seguía haciendo amenazas. Todo mi cuerpo no dejaba de temblar. No dejaba de pensar en la mirada en sus ojos justo antes de que doña Julieta lo golpeara. No iba a detenerse. Me habría seguido golpeando hasta que algo realmente malo sucediera. Su propia madre tuvo que usar un sartén para salvarme de él. En la casa de doña Julieta, ella me llevó adentro y cerró la puerta con llave detrás de nosotras. Revisó el seguro 2 veces. Luego fue a la cocina y puso agua a calentar. Sus manos temblaban mientras sacaba 2 tazas del gabinete. No dejaba de decir que lo sentía, una y otra vez. Me senté en la mesa de su cocina y no sabía qué decir. La tetera silbó y ella sirvió agua caliente sobre las bolsas de té de manzanilla. Trajo las tazas a la mesa y se sentó frente a mí. Empezó a hablar del padre de Carlos. De cómo él solía golpearla a ella también. De cómo lo dejó cuando Carlos tenía 12 años. Dijo que vio señales en Carlos a lo largo de los años, pequeñas cosas. Su temperamento. La forma en que hablaba de mí a veces. Pero se dijo a sí misma que él era diferente. Que había aprendido al ver lo que hacía su padre, que nunca se convertiría en eso. Ella lloraba mientras hablaba. Le conté sobre las otras veces que Carlos me golpeó, cuando no había nadie alrededor para verlo. Cuando no podía probar qué había sucedido. Ella extendió la mano a través de la mesa y sostuvo la mía. Seguía llorando y disculpándose. Yo también lloré. Nos sentamos allí bebiendo té y llorando juntas por un largo tiempo. Doña Julieta dijo que necesitaba quedarme con ella. Empecé a discutir, pero ella me interrumpió. Dijo que Carlos iría a buscarme a nuestra casa. Que estaría aún más enojado ahora. Tomó su teléfono y dijo que llamaría a la policía. Sentí náuseas. Reportarlo a recursos humanos fue una cosa, llamar a la policía se sentía más grande. Más aterrador. ¿Y si eso empeoraba todo? Doña Julieta me miró fijamente. Dijo que Carlos ya había intentado lastimarme gravemente. Que no iba a detenerse por su cuenta. Que la próxima vez ella podría no estar allí con un sartén. Marcó antes de que pudiera pensar en otro argumento. Me senté congelada en su sofá mientras ella hablaba con el operador. Dio nuestra dirección. Describió lo que pasó. Dijo que su hijo me atacó y que ella tuvo que detenerlo con un sartén. Que yo tenía heridas y necesitaba ayuda. Miré la pared y me pregunté cómo mi vida se había convertido en un reporte policial. ¿Cómo pasé de hacer un chiste en una cena a esto? El operador dijo que los oficiales estaban en camino. Doña Julieta colgó y se sentó junto a mí. Puso su brazo alrededor de mis hombros. Esperamos juntas. 2 oficiales llegaron 20 minutos después. Un hombre y una mujer. Me preguntaron qué pasó y se los conté. Mi voz salía baja y temblorosa. Tomaron fotos de mi cabeza y cuello. Los moretones ya se estaban formando, marcas moradas oscuras donde la mano de Carlos conectó una y otra vez. La oficial me preguntó si doña Julieta vio lo que pasó. Doña Julieta describió entrar y ver a su hijo golpeándome. Cómo agarró el sartén y lo golpeó para que se detuviera. Cuánta sangre había. Los oficiales escribieron todo. Luego preguntaron si quería presentar cargos. Miré a doña Julieta. Ella asintió. Dije que sí. Apenas más alto que un susurro. El oficial dijo que irían a arrestar a Carlos esta noche. Que sería acusado de violencia familiar. La oficial me dijo que hice lo correcto al reportarlo. Que estas situaciones usualmente empeoran si nadie las detiene. Me dieron papeles sobre lo que sucedería después. Fechas de corte, procedimientos, cosas que realmente no entendía todavía. Los oficiales explicaron cómo obtener una orden de restricción. Dijeron que debería solicitar una a primera hora de la mañana. El oficial mencionó que Carlos fue despedido por violencia laboral. Que eso ayudaría a mi caso. Mostraría un patrón.
Me di cuenta de que ir a Recursos Humanos en marzo creó un registro. Prueba de que esta no era la primera vez. Que Carlos tenía un historial de golpearme. El oficial dijo que ese rastro de papel podría salvar mi vida. Preguntaron si tenía un lugar seguro donde quedarme. Les dije que me quedaría con doña Julieta. Dijeron que eso era bueno. Que no debía volver a la casa sola. Me dieron una tarjeta con recursos para violencia doméstica. Refugios. Asesoría legal. La oficial dijo que llamara en cualquier momento si Carlos intentaba contactarme. Se fueron para arrestarlo. Me senté en el sofá de doña Julieta sosteniendo la tarjeta y los papeles. Todo se sentía irreal. Esa noche no pude dormir. Doña Julieta me instaló en su habitación de huéspedes, pero solo me quedé allí mirando el techo. Cada sonido me hacía saltar. Un coche afuera. El viento contra las ventanas. Me levantaba constantemente para revisar que las puertas estuvieran cerradas con llave. Alrededor de las 3 de la mañana, doña Julieta tocó y preguntó si estaba bien. Dije que no podía dormir. Ella entró y se sentó en el borde de la cama. Empezó a contarme sobre cuándo dejó al padre de Carlos. Lo difícil que fue. Lo asustada que se sentía. Dijo que desperdició 15 años creyendo que él cambiaría. Esperando que se convirtiera en el hombre con el que pensó que se había casado. Pero nunca lo hizo. Dijo que la parte más difícil fue admitir que todo ese tiempo se había ido. Que no podía recuperar esos años. Hablamos hasta que salió el sol. Ella compartió cosas que nunca le había contado a nadie. Yo compartí cosas que nunca había dicho en voz alta antes. Por la mañana ambas estábamos exhaustas, pero algo se sentía diferente. Como si ya no estuviéramos solas. El teléfono sonó alrededor de las 9. Doña Julieta contestó y luego me lo pasó. Era la policía. Dijeron que Carlos fue arrestado anoche y acusado de violencia familiar y lesiones. Estaba detenido en los separos del Ministerio Público. Habría una audiencia de fianza en 2 días. Dijeron que debido a la gravedad del ataque, y porque les conté sobre las veces anteriores que me golpeó, recomendarían que permaneciera en prisión preventiva hasta el juicio. Sentí alivio y miedo al mismo tiempo. Alivio de que estuviera encerrado. Miedo sobre lo que pasaría cuando saliera. Porque saldría eventualmente. El oficial dijo que definitivamente debería solicitar esa orden de restricción hoy mismo. Dije que lo haría. Después de colgar le conté a doña Julieta lo que dijeron. Ella hizo el desayuno y comimos sin hablar mucho. Ambas pensábamos en lo que vendría después. Doña Julieta me llevó al juzgado. Encontramos la oficina correcta y llené los formularios para una orden de protección de emergencia. La secretaria miró el número del reporte policial que le di. Dijo que podían agilizarlo debido a los cargos activos de asalto. Esperamos por 2 horas. Finalmente una secretaria llamó mi nombre. Una jueza revisó mis papeles allí mismo en su oficina. Miró el reporte policial, las fotos de mis heridas. Hizo algunas preguntas sobre el historial de Carlos. Luego firmó la orden. Carlos tenía legalmente prohibido contactarme, acercarse a menos de 150 metros de mí. La jueza dijo que si violaba la orden, sería arrestado inmediatamente. Salí con los papeles oficiales. Pero sabía que un pedazo de papel no detendría realmente a Carlos si decidía venir por mí. Solo significaba que sería arrestado después de hacerlo. La policía dijo que podía volver a la casa con una escolta para sacar mis cosas. Carlos seguía en la cárcel, así que era seguro. 2 oficiales nos encontraron allí. Abrí la puerta y entré. Todo se veía exactamente igual. Normal. Pero se sentía mal ahora. Sucio de alguna manera. Caminé por las habitaciones y vi violencia en cada rincón. La cocina donde me empujó contra el mostrador. La sala donde me agarró la muñeca tan fuerte que me dejó moretones. El dormitorio donde dijo cosas que me hicieron sentir pequeña e inútil. Empaqué rápido. Ropa. Papeles importantes. Mi computadora portátil. Algunas fotos de antes de que todo se pusiera mal. Los oficiales ayudaron a llevar cajas al coche de doña Julieta. Eché un último vistazo a la casa antes de irnos. Pensé en la vida que creía estar construyendo aquí. El futuro que imaginé. Nada de eso era real. Todo estaba construido sobre miedo y control disfrazado de amor. Cerré la puerta y dejé todo atrás. Doña Julieta me llevó al banco a la mañana siguiente. Nos sentamos en el estacionamiento 1 minuto antes de entrar. Ella me dijo que Carlos definitivamente intentaría vaciar las cuentas una vez que pagara la fianza o saliera. Necesitaba protegerme ahora antes de que él pudiera llevarse todo. Entramos y pedimos hablar con un ejecutivo para abrir una cuenta nueva. La ejecutiva fue amable. No hizo preguntas cuando expliqué que necesitaba una cuenta solo a mi nombre. Configuró todo en 20 minutos. Luego fuimos a un banco diferente donde Carlos y yo teníamos nuestros ahorros conjuntos. Mostré mi identificación y pedí retirar la mitad de lo que había allí. La cajera revisó el saldo e imprimió un comprobante. 80,000 pesos en total. Retiré 40,000 pesos en efectivo. Mis manos temblaban al firmar el formulario de retiro. Esto realmente estaba pasando. Estaba dividiendo nuestro dinero, terminando nuestra vida financiera juntos. Doña Julieta nos llevó de regreso a su casa y deposité el efectivo en mi nueva cuenta usando la aplicación móvil. Ella me entregó un sobre con 40,000 pesos en billetes adentro. No puedo aceptar esto. Ya me dejas quedarme aquí. Ella empujó el sobre hacia mí. Necesitas una red de seguridad. Carlos te dejó sin nada. Esto te da opciones. Intenté discutir, pero ella no quiso escuchar.
Finalmente tomé el dinero y la abracé. Sentí que podía respirar un poco más tranquila sabiendo que tenía algo propio. El teléfono sonó esa tarde mientras hacíamos la comida. Doña Julieta contestó y su rostro se endureció. Caminó hacia la otra habitación, pero podía escuchar su voz haciéndose más fuerte. Cuando regresó se veía molesta. Ese era Javier. Quería saber dónde estás. ¿Qué le dijiste? Que estás segura y que él necesita mantenerse fuera de esto. Dijo que estoy exagerando ante una disputa familiar. Doña Julieta se sentó en la mesa y puso su cabeza en sus manos. Le dije que vi a Carlos tratando de dejarte inconsciente a golpes. Que esto no es una disputa. Esto es un delito. Me colgó. Ella me miró con ojos cansados. No todos en la familia de Carlos te van a apoyar. Algunos tomarán su lado sin importar qué. Javier piensa que estoy traicionando a mi propio hijo. Extendí la mano y apreté la suya. Me salvaste la vida, le dije. Ella asintió, pero pude ver que le dolía. Elegir entre su hijo y hacer lo correcto la estaba destrozando. El teléfono sonó de nuevo una hora después. Doña Julieta miró el identificador de llamadas y no contestó. Sonó 4 veces más esa noche. Ella apagó el timbre y cenamos en silencio. 2 días después condujimos al juzgado para la audiencia de Carlos. Llevé lentes oscuros aunque estábamos adentro porque no quería que nadie viera lo asustada que me veía. La sala del tribunal era pequeña y fría. Carlos estaba sentado en una mesa con su abogado, vistiendo un uniforme naranja. No me miró cuando entramos. El juez entró y todos se pusieron de pie. Luego el abogado de Carlos comenzó a hablar. Dijo que Carlos no presentaba riesgo de fuga, que no tenía antecedentes penales, que trabajó en la misma empresa por 20 años antes de un despido reciente, que era un miembro estable de la comunidad. La fiscal se puso de pie. Era más joven de lo que esperaba. Dijo que Carlos fue despedido de su trabajo por violencia contra su cónyuge, que había un patrón documentado de abuso en mi declaración a la policía, que no mostró remordimiento y de hecho culpó a la víctima. El juez miró a Carlos. ¿Tiene algo que decir? Carlos se puso de pie. Su señoría, mi esposa y yo tuvimos un desacuerdo que se salió de control. Estaba bajo mucho estrés por perder mi trabajo. El juez lo interrumpió. Esto no se trata de estrés. Esto se trata de lesiones y violencia. La fianza se fija en $1.000.000. El rostro de Carlos se puso blanco. Su señoría, no puedo pagar eso. El juez cerró el archivo. Entonces permanecerá bajo custodia hasta el juicio. Siguiente caso. Los guardias se llevaron a Carlos. Finalmente me miró entonces. Puro odio en sus ojos. Lo miré directamente sin inmutarme. Doña Julieta me llevó a reunirme con una abogada de divorcios al día siguiente. La oficina estaba en un edificio pequeño cerca de su iglesia. Una mujer salió y se presentó como la abogada que doña Julieta había encontrado. Le expliqué todo. El ataque en la cena de la empresa. El despido de Carlos. Los meses de culpa y enojo. El ataque en casa. Ella tomó notas e hizo preguntas. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Puedo tomar su caso. Dadas las circunstancias, reduciré mis honorarios habituales. Explicó que el desempleo de Carlos trabajaría a mi favor. Su violencia también. El tribunal no vería con buenos ojos a un esposo abusivo que no podía mantenerse a sí mismo. Sacó papeles y comenzó a llenarlos. Firmé mi nombre al final. Mi mano temblaba, pero lo logré. Presentaré esto mañana. Debería recibir una fecha de corte en unas pocas semanas. Le agradecí y nos fuimos. En el coche, doña Julieta preguntó cómo me sentía. Le dije que sentía que finalmente estaba haciendo algo en lugar de solo sobrevivir. La consejera del refugio de violencia doméstica se reunió conmigo 3 días después. Doña Julieta había concertado la cita. La oficina de la consejera tenía luz suave y pañuelos en cada mesa. Me pidió que le contara sobre mi matrimonio. Empecé con la cena de la empresa, pero me detuvo. Ve más atrás. ¿Cuándo notaste por primera vez que algo estaba mal? Lo pensé. Carlos siempre había sido controlador con el dinero. ¿Con quién pasaba mi tiempo? Decía que era porque le importaba. La consejera asintió. Eso es abuso financiero y aislamiento. Tácticas comunes para mantener el control. Explicó que el enojo de Carlos por perder su trabajo no era realmente sobre el trabajo. Era sobre perder el control sobre mí. Sin sus ingresos no podía mantenerme dependiente. Por eso la violencia empeoró. Me senté allí procesando esto. Ella siguió hablando. La bofetada en la cena no fue el comienzo. Fue solo la primera vez que alguien más lo vio. Me di cuenta de que ella tenía razón. Había estado inventando excusas por años, diciéndome a mí misma que no era tan malo, que solo estaba estresado, que yo era demasiado sensible. Ella me pasó un pañuelo. Estás empezando a ver los patrones ahora. Ese es el primer paso para liberarte. Bernardo llamó a casa de doña Julieta una semana después. Ella me pasó el teléfono. Es el compañero de Carlos. El que testificó. Lo tomé con cuidado. Bueno, su voz era amable. Quería saber si estás bien. Escuché sobre el arresto de Carlos. Varias personas de la empresa han estado preocupadas. Sentí las lágrimas comenzar. Estoy a salvo ahora. Gracias por decir la verdad en la investigación. Se quedó callado por un segundo. Mucha gente trató de fingir que no vieron nada. Yo no podía hacer eso. Mi esposa y yo vimos lo que te hizo. Le agradecí de nuevo y colgamos. Doña Julieta preguntó quién era. Le expliqué y ella sonrió. ¿Ves?
No todos se pusieron del lado de Carlos. A algunas personas realmente les importa lo que es correcto. Esa noche pensé en la llamada de Bernardo, en cómo podría haberse quedado callado como todos los demás. Pero no lo hizo. Habló, aunque probablemente hizo las cosas incómodas en el trabajo. Eso importaba más de lo que él sabía. El teléfono sonó una mañana mientras doña Julieta estaba en el mercado. Contesté sin pensar. Había una grabación. Esta es una llamada de un recluso en el centro penitenciario del estado. Casi colgué, pero luego escuché la voz de Carlos. Por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo. Mi dedo flotaba sobre el botón de colgar. Lo siento tanto. El estrés me hizo estallar. Nunca quise lastimarte. Su voz sonaba rota. Si retiras los cargos, buscaré ayuda. Lo prometo. Ayuda real esta vez. Manejo de ira. Lo que tú quieras. Sentí rabia creciendo en mi pecho. Lo estaba haciendo de nuevo. Haciendo promesas que no cumpliría. Tratando de manipularme para salvarse. Colgué sin decir una palabra. Luego llamé a la cárcel y pregunté cómo bloquear su número. Me explicaron cómo hacerlo. Cuando doña Julieta llegó a casa, le conté lo que pasó. Ella guardó el mandado y me abrazó. Hiciste lo correcto. Seguirá intentando llegar a ti. Tienes que mantenerte fuerte. Mis manos seguían temblando horas después. El correo llegó a casa de doña Julieta la semana siguiente. 2 sobres gruesos con la dirección de la compañía hipotecaria. Uno dirigido a mí en la casa vieja. Uno dirigido a mí aquí. Los abrí ambos. Avisos de embargo. Estábamos 4 meses atrasados. No había forma de ponernos al día. Se los mostré a doña Julieta y ella llamó a mi abogada. La abogada dijo que dejara ir la casa. Estaba a nombre de ambos, así que la deuda de Carlos no era mi responsabilidad una vez que nos divorciáramos. El banco tomaría la casa y ese sería el final del asunto. Me sentí extraña al respecto. Esa casa se suponía que sería nuestro futuro, nuestro hogar, pero nunca lo fue realmente. Era solo un lugar donde tenía miedo. Dejarla ir se sintió como soltar un peso muerto. La abogada dijo que ella manejaría el papeleo. Yo no necesitaba hacer nada más. Tiré los avisos al reciclaje y no volví a pensar en ellos. Empecé a aplicar para trabajos la semana siguiente. Me senté en la mesa de la cocina de doña Julieta con mi computadora y actualicé mi currículum. Había un hueco enorme donde debería haber estado trabajando. Carlos siempre dijo que su ingreso era suficiente, que yo debía estar disponible para él. Ahora lo veía por lo que era. Otra forma de controlarme. Apliqué a 20 lugares en 3 días. Despachos de contadores, oficinas, cualquier lugar que pudiera contratar a alguien con mis viejas habilidades y un gran hueco en el empleo. La mayoría no respondió. Algunos enviaron correos de rechazo. Luego, un despacho pequeño me llamó para una entrevista. La gerente preguntó sobre el hueco laboral. Podría haber mentido, pero estaba cansada de esconderme. Dejé una situación abusiva. Estoy reconstruyendo mi vida ahora, le dije. Ella me miró por un largo momento. Luego me ofreció un puesto de nivel de entrada comenzando en 2 semanas. Casi lloro en su oficina. Acepté el trabajo de inmediato. Cuando le conté a doña Julieta me abrazó tan fuerte que no podía respirar. Lo estás logrando. Realmente estás saliendo adelante. Doña Julieta encontró un grupo de apoyo que se reunía en su iglesia para familias afectadas por violencia doméstica. Preguntó si quería ir con ella. No estaba segura al principio, pero acepté. Fuimos un martes por la noche. La reunión era en un salón pequeño con sillas en círculo. Aproximadamente 10 personas asistieron. Una facilitadora dio la bienvenida a todos y preguntó si alguien quería compartir. Una mujer levantó la mano, habló sobre su hijo. Cómo había estado abusando de su pareja durante años, cómo ella no quería verlo. Inventaba excusas. Se decía a sí misma que no era su asunto. Luego, un día, la pareja terminó en el hospital. Fue entonces cuando finalmente enfrentó lo que su hijo era. Ella lloró durante toda la historia. Dijo que la culpa de no intervenir antes se quedaría con ella para siempre. Otras personas compartieron también. Padres que habían permitido hijos abusivos. Hermanos que habían mirado hacia otro lado. Parejas que habían escapado y trataban de sanar. Yo no compartí, pero escuché. Escuchar sus historias me hizo sentir menos sola. Después de que terminó la reunión, doña Julieta y yo nos sentamos en el coche por un rato. Ella se limpió los ojos. Necesitaba escuchar eso. Que no soy la única madre lidiando con esto. Apreté su mano. Condujimos a casa en silencio, pero se sentía diferente. Como si no lleváramos todo el peso nosotras solas. Mi abogada llamó 3 días después. La fianza de Carlos había sido pagada. Javier usó su casa como garantía. Sentí que mi estómago se caía. Ella ya había solicitado una audiencia de emergencia sobre la orden de restricción. La fiscal estaba furiosa de que la familia de Carlos lo ayudara a salir bajo fianza después de todo lo que había hecho. Carlos sería liberado esa tarde con un monitor de tobillo. Tenía órdenes estrictas de no violar la orden de restricción. 150 metros de distancia mínima en todo momento. Colgué y le conté a doña Julieta. Ella palideció pero asintió. Revisamos 2 veces todas las cerraduras de sus puertas y ventanas. Nos aseguramos de que el sistema de seguridad estuviera activado. Esa noche no pude dormir. Cada sonido me hacía saltar. A las 2 de la mañana, el sistema de seguridad de doña Julieta comenzó a sonar. Movimiento detectado en la entrada. Ambas corrimos a la ventana.
No había nada allí, pero la alerta mostraba que un coche había entrado, y luego salió en reversa. Doña Julieta llamó a la policía mientras yo vigilaba la calle a través de una rendija en las cortinas. 2 oficiales llegaron en 10 minutos. Buscaron en el área y encontraron a Carlos sentado en su coche exactamente a 1 cuadra de distancia. Técnicamente no violaba la restricción de 150 metros, pero claramente vigilaba la casa. Los oficiales hablaron con él por varios minutos. Regresaron y nos dijeron que él afirmó que solo estaba estacionado allí pensando. Le advirtieron que cualquier acercamiento significaría arresto inmediato. Él se alejó conduciendo lentamente. No dormí el resto de esa noche. A la tarde siguiente fui al supermercado con doña Julieta. Estábamos en el pasillo de los cereales cuando vi a alguien alto con cabello oscuro usando una chamarra como la de Carlos. Mi pecho se apretó. No podía respirar. La persona se dio la vuelta y no era él en absoluto. Solo un extraño que no se parecía en nada a Carlos de frente. Pero yo ya estaba hiperventilando. Doña Julieta agarró mi brazo y me llevó afuera. Me hizo sentar en una banca y respirar lentamente. Cuenta hasta 4 inhalando. Cuenta hasta 4 exhalando. Tomó 20 minutos antes de que mis manos dejaran de temblar. Doña Julieta nos llevó a casa y me hizo un té. Dijo que necesitaba ver a la terapeuta que el refugio había recomendado. Lo había estado posponiendo, diciéndome a mí misma que estaba bien, pero claramente no lo estaba. Llamé e hice una cita para la semana siguiente, finalmente aceptando que necesitaba ayuda real para lidiar con todo. La oficina de la terapeuta era pequeña y tranquila. Me hizo llenar papeles sobre mi situación de seguridad primero. Luego hablamos sobre lo que pasó. Explicó que mi ataque de pánico en la tienda era una respuesta normal al trauma. Mi cerebro trataba de protegerme manteniéndose alerta al peligro. Por eso veía a Carlos en todas partes, incluso cuando no estaba allí. Lo llamó hipervigilancia. Dijo que era la forma de mi cuerpo de tratar de mantenerme a salvo. Trabajamos en técnicas de anclaje. 5 cosas que podía ver. 4 cosas que podía tocar. 3 cosas que podía escuchar. 2 cosas que podía oler. 1 cosa que podía probar. Ayudaba a traerme de vuelta al presente cuando empezaba a entrar en pánico. También me enseñó ejercicios de respiración y me dio tareas sobre identificar mis detonantes. Hicimos un plan de seguridad para diferentes escenarios. ¿Qué hacer si veía a Carlos? ¿Qué hacer si intentaba contactarme? ¿Qué hacer si tenía otro ataque de pánico? Tener un plan me hacía sentir un poco más en control. Mi abogada llamó de nuevo unos días después. Ricardo había enviado un mensaje a través de ella. Quería escribir una declaración apoyando mi caso de divorcio. Dijo que la empresa había lidiado con varias situaciones desde el despido de Carlos, donde su comportamiento fue peor de lo que la gente reportó inicialmente. Otros empleados se habían acercado con historias sobre los problemas de ira de Carlos y comentarios inapropiados sobre mí. Ricardo estaba dispuesto a documentar todo eso. Le dije a mi abogada que sí de inmediato. Tener al ex jefe de Carlos registrado sobre su comportamiento se sentía importante. Ricardo envió una declaración de 3 páginas detallando incidentes específicos y conversaciones, incluyendo la vez que Carlos había bromeado sobre mantenerme a raya en un evento anterior de la empresa, y la vez que hizo comentarios sobre cómo las esposas necesitaban saber su lugar. Cosas que yo no sabía que otras personas habían presenciado y recordado. Luego el abogado de Carlos se comunicó sobre el acuerdo de divorcio. Envió una propuesta que no me ofrecía casi nada. La casa estaba en ejecución hipotecaria, así que eso se había ido. Carlos quería quedarse con el coche que ya estaba pagado. Quería que yo asumiera la mitad de la deuda de la tarjeta de crédito. Su abogado realmente escribió que yo había destruido la carrera y el potencial de ingresos de Carlos, así que debía compartir las consecuencias financieras. Mi abogada se rió cuando me lo leyó por teléfono. Ella envió nuestra contraoferta. Yo me quedaba con el coche, la mitad de los ahorros que aún existieran. 0 responsabilidad por cualquier deuda que Carlos hubiera ocultado o creado después de su despido. Adjuntamos documentación de su abuso. Copias de la orden de restricción. Los cargos criminales pendientes. Los reportes policiales. Mi abogada dijo que ningún juez se pondría del lado de un acusado abusivo y desempleado que enfrentaba tiempo en la cárcel. El abogado de Carlos se quedó callado después de eso. Empecé mi nuevo trabajo un lunes por la mañana. La oficina era pequeña pero iluminada. Mi jefa me mostró mi escritorio y me presentó a los otros contadores. Todos fueron amables sin ser entrometidos. Pasé la primera semana aprendiendo su sistema de software y descifrando sus procesos de archivo. Se sentía bien usar mi cerebro para algo más que miedo y supervivencia. Mi jefa sabía sobre mi situación. Me dijo que solo le avisara si necesitaba tiempo para citas de terapia o fechas de corte. Sin preguntas. Tener mi propio ingreso de nuevo se sentía extraño al principio. Carlos siempre había controlado nuestro dinero. Me decía que su salario era suficiente. Ahora lo veía por lo que era. Otra forma de mantenerme dependiente y atrapada. Este cheque era mío. Podía gastarlo como quisiera. Ahorrarlo. Usarlo para construir mi propia vida. Se sentía como recuperar un pedazo de mí misma que Carlos había robado. La fiscal llamó para agendar una reunión. El juicio penal estaba programado para dentro de 6 semanas. Quería preparar mi testimonio. Nos reunimos en su oficina en el centro. Me hizo repasar todo lo que pasó la noche que Carlos me atacó. Hizo preguntas detalladas sobre incidentes anteriores. Me mostró fotos que la policía había tomado de mis heridas.
Parecía confiada sobre el caso. La declaración de testigo de doña Julieta era poderosa. Las fotos eran evidencia clara. El registro de despido de Carlos establecía un patrón de violencia, pero yo estaba aterrorizada de ver a Carlos en la corte, de tener que enfrentarlo mientras hablaba de lo que me había hecho. La fiscal dijo que eso era normal. Dijo que yo era más fuerte de lo que pensaba, que mi testimonio ayudaría a asegurar que Carlos enfrentara consecuencias reales. Quería creerle. Practiqué mi declaración una y otra vez en casa, tratando de prepararme para el momento en que tendría que mirar a Carlos y decirle a una sala llena de extraños lo que me había hecho. Doña Julieta comenzó a recibir correo de la familia extendida de Carlos. Su tía envió una carta larga llamándola traidora por testificar contra su propio hijo. Dijo que la familia debería permanecer unida sin importar qué. Que estaba destruyendo la vida de Carlos por un asunto privado entre esposo y esposa. Su primo llamó a su teléfono y dejó un mensaje enojado sobre cómo ella había arruinado la reputación de Carlos. ¿Cómo podía ponerse de mi lado sobre su propia sangre? Doña Julieta estaba herida, pero no retrocedió. Me dijo que estaba eligiendo proteger a una persona inocente, en lugar de habilitar a un abusador. Que la verdadera familia no encubre la violencia. Dijo que si sus parientes querían culpar a alguien, debían culpar a Carlos por sus decisiones. Me asombró su fuerza. Había perdido relaciones con personas que conocía de toda la vida. Pero nunca vaciló en apoyarme y enfrentarse a Carlos. Entonces Carlos violó la orden de restricción. Correos electrónicos comenzaron a aparecer en mi nueva dirección de trabajo. No sé cómo la consiguió. El primero era una disculpa, diciendo que me extrañaba y quería arreglar las cosas. El segundo llegó una hora después, más enojado, culpándome por todo, diciendo que había destruido su vida a propósito. El tercero era una amenaza, que me arrepentiría de lo que le había hecho, que se aseguraría de que pagara por arruinarlo. Reenvié los 3 a mi abogada de inmediato. Ella presentó una moción ese mismo día. La policía arrestó a Carlos esa noche por violar la orden de restricción. Había enviado 5 correos más para entonces, cada uno peor que el anterior. El juez celebró una audiencia a la mañana siguiente, miró los correos y el patrón de acoso. Revocó la fianza de Carlos por completo. Dijo que había probado que no podía seguir órdenes judiciales y representaba un peligro para mí. Carlos fue enviado de regreso a la cárcel hasta el juicio. Esta vez Javier no pagó la fianza. Tal vez finalmente vio quién era realmente su hermano. Con Carlos de vuelta en la cárcel, dormí toda la noche por primera vez en meses, sin saltar por los sonidos, sin revisar las cerraduras 3 veces antes de dormir, sin acostarme despierta esperando que él llegara a casa enojado. Desperté a las 7 sin alarma y me sentí descansada. Doña Julieta lo notó en el desayuno a la mañana siguiente. «Te ves mejor», me dijo. Sonreí. «Me siento mejor». Ella apretó mi mano sobre la mesa. «Estás comiendo más también». No me había dado cuenta, pero tenía razón. La comida sabía bien de nuevo en lugar de asentarse como piedras en mi estómago. El miedo constante que había definido cada momento se estaba levantando. Podía respirar sin esa sensación de opresión en el pecho. Podía pensar en mañana sin pavor. Carlos no podía llegar a mí ahora. No podía enviar correos ni aparecer fuera de mi trabajo. El juez se había asegurado de eso. Empecé a dormir con la puerta de mi habitación abierta en casa de doña Julieta. Empecé a dejar mi teléfono en la cocina durante la noche en lugar de aferrarme a él como un salvavidas. La cautelosa esperanza creciendo dentro de mí se sentía frágil pero real. Quizás realmente estaba a salvo ahora. Genoveva se puso en contacto a través de doña Julieta 2 semanas después. Quería reunirse para un café si yo me sentía cómoda con eso. La recordaba de la cena de la empresa. Había estado sentada 3 asientos más allá cuando Carlos me golpeó. Había testificado con su esposo sobre lo que vieron. Me reuní con ella en un café cerca de mi nuevo trabajo un sábado por la mañana. Ella estaba esperando en una mesa de la esquina con 2 cafés ya ordenados. No estaba segura de qué te gustaba, así que te pedí un latte de vainilla. Está perfecto, le dije. Nos sentamos en un silencio incómodo por un momento antes de que ella hablara. Quería decirte algo. Sobre por qué testifiqué. Escuché. Mi primer esposo también me golpeaba. Años antes de conocer a Bernardo. Duró 3 años antes de que finalmente lo dejara. Genoveva revolvió su café sin beberlo. Nadie lo vio pasar en ese entonces. Él era cuidadoso. Solo me golpeaba donde la ropa cubría los moretones. Así que cuando vi a Carlos golpearte frente a todos, supe que tenía que hablar. Tenía que ser la testigo que yo nunca tuve. Sus ojos estaban húmedos. Verte reportarlo me dio un cierre sobre mi propio pasado. Me hizo sentir que tal vez todo ese dolor significó algo si me ayudó a reconocer lo que estabas pasando. Extendí la mano a través de la mesa y sostuve la suya. Gracias por decir la verdad. Ella sonrió. Nos hicimos amigas después de eso. Nos reuníamos para tomar café cada semana. Ella me presentó a otras mujeres de un grupo de apoyo al que asistía. Mujeres que habían sobrevivido situaciones como la mía. Que entendían el tipo específico de miedo que viene de ser lastimada por alguien que se supone que te ama. Me dieron la bienvenida sin preguntas ni juicios. Solo ofrecieron apoyo y compartieron sus propias historias de irse y reconstruir. Por primera vez desde que Carlos me golpeó en esa cena, no me sentí sola. Mi abogada llamó 3 semanas antes del juicio. Obtuvimos la declaración financiera de Carlos para el divorcio. Ella sonaba tensa. ¿Qué tan malo es?, pregunté.
Peor de lo que esperábamos. Tienes 600,000 pesos en deuda de tarjetas de crédito que no conocías. Mi estómago cayó. ¿600,000? Abrió cuentas solo a su nombre durante los últimos 2 años. Probablemente sabía que iba a perder su trabajo eventualmente con su comportamiento. Se estaba preparando para dejarte con la deuda. Pero no serás responsable. Las tarjetas están a su nombre. Él te las ocultó. Eso es fraude. Sentí náuseas al pensarlo. 2 años de deuda secreta mientras él controlaba cada peso que yo gastaba. Se quejaba cuando compraba despensa que no le gustaba. Me hacía justificar cada compra. Mientras tanto, él estaba acumulando miles en tarjetas que yo no sabía que existían. Mi abogada siguió hablando. El divorcio finalizará tu separación de su desastre financiero. No puede tocar tus ingresos ni tus ahorros. No puede reclamar que debes la mitad de su deuda oculta. Pregunté en qué gastó el dinero. Ella hizo una pausa. Mayormente apuestas. Sitios de póker en línea. Apuestas deportivas. Algunos avances de efectivo que no podemos rastrear. Carlos había estado perdiendo miles mientras me culpaba a mí por cada problema financiero. Mientras me hacía sentir culpable por querer trabajar. Mientras controlaba cada aspecto de nuestro dinero. La deuda era solo una forma más en que había estado mintiendo. Una cosa más que había ocultado mientras me hacía sentir que yo era el problema. El aviso de embargo definitivo llegó en mayo. La casa se vendería en subasta en 3 semanas. Pasé conduciendo una tarde después del trabajo. El pasto estaba crecido. La pintura descascarándose. Ya parecía abandonada. Doña Julieta vino conmigo a la subasta. Nos sentamos en la parte trasera de la sala del juzgado mientras la gente pujaba. La casa se vendió por mucho menos de lo que debíamos en la hipoteca. El banco absorbería la diferencia. No sentí nada al ver qué sucedía. Doña Julieta me miró preocupada. ¿Estás bien? Estoy bien, dije. Ella no me creyó. Ese fue tu hogar por 8 años. Negué con la cabeza. Nunca fue un hogar. Solo un lugar donde tenía miedo. Donde Carlos controlaba todo. Donde caminaba sobre cáscaras de huevo tratando de no hacerlo estallar. Perderla no duele. Doña Julieta apretó mi brazo. Había estado diciendo cosas similares durante semanas. Que la casa era solo otro lazo con Carlos, que dejarla ir era libertad. Finalmente entendí lo que quería decir sentada en esa sala de subastas. El edificio no importaba, la hipoteca no importaba, eran solo cosas que Carlos había usado para atraparme. Para hacerme sentir que no podía irme porque perderíamos todo. Ahora se había ido y me sentía más ligera. Una cosa menos conectándome a él. Una cosa menos que podía usar para controlar mis decisiones. Salimos del juzgado y no miré atrás. Las citas de terapia se volvieron rutina durante el mes siguiente. Cada martes a las 4. La oficina de mi terapeuta tenía luz suave y sillas cómodas. Nunca me presionó para hablar de cosas para las que no estaba lista. Trabajamos a través de la culpa primero. La voz constante en mi cabeza diciendo que debía haberme ido antes. Debía haber visto las señales. Debía haber sido más inteligente o más fuerte. Ella me pidió que describiera la primera vez que Carlos me golpeó. Le conté sobre la discusión durante la cena 3 años después de casarnos. Cómo se disculpó después. Lloró y prometió que nunca volvería a suceder. Me compró flores. Fue dulce durante meses. Ella asintió. Ese es el ciclo del abuso. Violencia seguida de remordimiento seguido de un periodo de luna de miel. Está diseñado para mantenerte esperando que las cosas mejoren. Pero nunca lo hacen. La violencia siempre regresa. Lo sabía ahora, pero escucharla explicarlo ayudó. Habló sobre cómo los abusadores son manipuladores hábiles. Cómo explotan los deseos humanos normales de amor y estabilidad. Cómo aíslan a sus víctimas y destruyen su autoestima hasta que irse se siente imposible. No eres débil por quedarte. Eres fuerte por sobrevivir. Y aún más fuerte por irte. Lloré durante la mayoría de las sesiones, trabajando a través de años de dolor y miedo enterrados. El enojo conmigo misma por desperdiciar tanto tiempo. Por creer las promesas de Carlos. Por pensar que podía arreglarlo si solo me esforzaba más. Mi terapeuta me ayudó a ver que nada de eso era mi culpa. Que Carlos tomó decisiones. Que su violencia era sobre su necesidad de control. No sobre nada que yo hiciera o no hiciera. Lentamente empecé a perdonarme a mí misma por los años que perdí. El juicio penal comenzó un martes de junio. Usé un vestido azul marino que doña Julieta me había comprado. Profesional pero no demasiado formal. Mi abogada me encontró fuera de la sala del tribunal. ¿Lista? Asentí aunque no lo estaba. La fiscal pasó por su declaración inicial. Describió el ataque en la cena de la empresa. El patrón de violencia. El ataque que llevó a la intervención de doña Julieta. Carlos estaba sentado en la mesa de la defensa con un traje que ya no le quedaba bien. Había perdido peso en la cárcel. Se veía más pequeño de alguna manera. Pero sus ojos eran los mismos. Fríos y enojados cuando me miraba. Fui llamada a testificar primero. Caminé al estrado con las piernas temblando. La fiscal me pidió que describiera lo que pasó en la cena de la empresa en marzo. Les conté sobre el chiste, la bofetada, la sangre, cómo Carlos se rió como si no fuera nada. Ella preguntó sobre incidentes anteriores. Describí la vez que me empujó contra el mostrador de la cocina. La vez que me agarró del cuello. La vez que golpeó la pared junto a mi cabeza. El abogado de Carlos objetó. De oídas.
No hay evidencia de que estos incidentes ocurrieran. El juez anuló la objeción. La testigo está testificando sobre su propia experiencia. Continúe. Describí la noche que doña Julieta lo detuvo. Cómo golpeó la parte trasera de mi cabeza una y otra vez. Cómo pensé que podría matarme esta vez. La fiscal mostró fotos de mis heridas. Me pidió que las identificara. Esa es mi cara 2 días después. Los moretones en mi cuello. El labio partido. El abogado de Carlos me interrogó. Trató de sugerir que exageré todo. Que planeé arruinar a Carlos yendo a recursos humanos. Que quería su trabajo y su dinero. La fiscal objetó. Su señoría. Esto es culpar a la víctima. El juez sostuvo la objeción. Abogado, centre sus preguntas en los hechos del caso. Un intento más de desacreditar a la víctima y lo declararé en desacato. El abogado de Carlos retrocedió, pero el daño estaba hecho. Había plantado la semilla de que tal vez yo no era confiable. Que tal vez tenía motivos ocultos. Dejé el estrado sintiéndome temblorosa y expuesta. Doña Julieta testificó al día siguiente. Usaba un vestido negro simple y apretaba su bolsa en su regazo. La fiscal le pidió que describiera lo que vio cuando llegó a nuestra casa esa noche. La voz de doña Julieta temblaba. Usé mi llave para entrar. Escuché llanto desde la cocina. Encontré a Carlos golpeando a mi nuera repetidamente. Ella estaba en el suelo. Él no se detenía, aunque ella le suplicaba. Las lágrimas corrían por el rostro de doña Julieta, pero siguió hablando. Agarré el sartén de la estufa y lo golpeé. Tuve que hacerlo. Iba a lastimarla seriamente, tal vez matarla. Podía verlo en su cara. La rabia. Ella describió mis heridas. El terror en mis ojos. Cómo yo temblaba y no podía ponerme de pie por mí misma. Cómo Carlos había estado gritando que me lo merecía. Que yo había arruinado su vida. Varios miembros del jurado miraron a Carlos con disgusto. Una mujer se limpió los ojos. La declaración de doña Julieta fue clara y poderosa. El abogado de Carlos intentó desacreditarla en el interrogatorio. ¿No es cierto que siempre ha favorecido a su nuera sobre su propio hijo? Doña Julieta lo miró fijamente. Favorezco proteger a personas inocentes sobre habilitar abusadores, incluso cuando el abusador es mi hijo. El abogado intentó de nuevo. Atacó a su hijo con un arma. Eso es agresión. Doña Julieta no se inmutó. Detuve a mi hijo de matar a golpes a alguien. Lo haría de nuevo. La fiscal sonrió levemente. No hay más preguntas. Bernardo testificó por la tarde. Describió la cena de la empresa en detalle. Cómo yo había hecho una broma inofensiva, cómo todos se rieron, cómo cambió la cara de Carlos. Luego la golpeó. Justo en la boca. Lo suficientemente fuerte como para que sangrara. Carlos se rió al respecto. Hizo una broma sobre mantener a su esposa a raya. Genoveva testificó después. Su relato coincidió exactamente. Describió la sangre. La marca roja en mi mejilla. Cómo Carlos me apretó el hombro lo suficientemente fuerte como para dejar moretones. Qué incómodos estaban todos. Pero nadie dijo nada excepto para cambiar el tema. La fiscal preguntó si había alguna duda sobre lo que vieron. Ninguna. La golpeó frente a 12 personas. El abogado de Carlos intentó sacudir su testimonio. ¿No podrían haberse equivocado? Tal vez fue solo un toque juguetón. Bernardo lo miró como si fuera estúpido. Sé la diferencia entre un toque juguetón y un hombre golpeando a su esposa lo suficientemente fuerte como para partirle el labio. No hay error. Genoveva lo respaldó. Múltiples testigos vieron lo mismo porque sucedió exactamente como lo estamos describiendo. La fiscal descansó su caso. Evidencia fuerte. Testimonio claro. Fotos y registros médicos. El papeleo de despido de Carlos. El patrón era innegable. Carlos subió al estrado a la mañana siguiente. Su abogado le pidió que explicara su versión de la historia. Carlos me culpó por todo. Ella fue a mi trabajo para destruir mi carrera. Sabía exactamente lo que pasaría si reportaba esa cena. Quería que perdiera mi trabajo. La fiscal objetó, pero el juez le permitió continuar. Carlos siguió. Estaba bajo un estrés enorme. 20 años con esa empresa. Ella me provocaba constantemente. Hacía bromas a mis expensas, me socavaba frente a mis colegas. Estallé. Fue un error, pero ella no es inocente aquí. Su abogado preguntó sobre el ataque en nuestra casa. Carlos afirmó que yo lo ataqué primero. Que doña Julieta solo vio el final de la pelea. Que él se estaba defendiendo. El jurado se veía escéptico. La fiscal lo destruyó en el interrogatorio. Señor Domínguez, usted testificó que su esposa lo provocó. ¿Qué dijo ella exactamente que justificara la violencia física? Carlos titubeó. Ella siempre me estaba criticando. ¿Entonces la crítica justifica golpear a alguien? Carlos se puso a la defensiva. No entiendes la presión bajo la que estaba. Responda a la pregunta. ¿La crítica justifica golpear a su esposa? No, pero... ¿Así que la golpeó sin justificación? Yo no dije eso. La fiscal sacó su papeleo de despido. Este documento declara que fue despedido por violencia física contra su cónyuge. Le dijo a su jefe que ella lo provocó. Le dijo a Recursos Humanos que ella siempre lo estaba provocando. Le dijo a su hermano que ella lo provocó. ¿Ve un patrón? La cara de Carlos se puso roja. Ella sí me provocó. ¿Cuántas veces ha golpeado a su esposa en el transcurso de su matrimonio? Carlos vaciló. No lo sé. ¿Más de 5 veces? Sí. ¿Más de 10? Probablemente. La fiscal miró al jurado.
Así que esto no fue un error de una sola vez. Esto fue un patrón de violencia abarcando años. Carlos trató de recuperarse, pero nunca quise lastimarla realmente. Sin embargo, la golpeó lo suficientemente fuerte como para partirle el labio en público. La golpeó repetidamente en su casa hasta que su madre tuvo que detenerlo físicamente. ¿Eso no es tratar de lastimar a alguien? El jurado se veía horrorizado. El abogado de Carlos no tuvo redireccionamiento que pudiera arreglar el daño. Su cliente acababa de admitir años de abuso. El jurado deliberó por 2 horas y 45 minutos. Doña Julieta y yo esperamos en el pasillo fuera de la sala del tribunal. Mi abogada nos trajo café. Están regresando. Volvimos a entrar. El presidente del jurado se puso de pie. Encontramos al acusado culpable de violencia familiar y lesiones. El rostro de Carlos se puso blanco. El juez agradeció al jurado y programó la sentencia para dentro de 2 semanas. Los guardias se llevaron a Carlos esposado. Me miró una vez más. Le devolví la mirada sin inmutarme. El alivio abrumador me golpeó todo de una vez. Comencé a llorar en la sala del tribunal. Doña Julieta me abrazó mientras yo sollozaba en su hombro. Se acabó. Ya no puede lastimarte. La fiscal se acercó después. Testimonio fuerte. Deberías estar orgullosa. Apenas podía hablar a través de las lágrimas. Gracias. Ella apretó mi brazo. Vas a estar bien. Le creí por primera vez. La audiencia de sentencia ocurrió 2 semanas después. Me senté en la sala del tribunal con doña Julieta a mi lado, su mano apretando la mía con fuerza. La jueza revisó el expediente de Carlos por lo que pareció una eternidad. Miró hacia arriba a él parado allí con su uniforme naranja y grilletes. La jueza habló sobre cómo su violencia empeoró con el tiempo porque nadie lo detuvo. Dijo que cuando la gente ve abuso y no hace nada, le dice al abusador que puede continuar. Mencionó la cena de la empresa donde sus compañeros lo vieron golpearme, pero la mayoría trató de fingir que no sucedió. Luego habló sobre cómo me atacó en casa y habría continuado si su propia madre no hubiera intervenido. La jueza sentenció a Carlos a 18 meses de prisión. Después de eso, 3 años de libertad condicional con clases obligatorias de manejo de ira y terapia de violencia doméstica cada semana. El abogado de Carlos trató de argumentar por menos tiempo, pero la jueza lo calló rápido. Le dijo a Carlos que tenía suerte de que no le diera más. Carlos se giró y me miró fijamente mientras los oficiales se movían para llevárselo. Sus ojos estaban llenos de odio y culpa. Le devolví la mirada sin bajar la vista. Mis manos ya no temblaban. Él era el que estaba esposado ahora, no yo. Los oficiales lo llevaron por la puerta lateral y se fue. Doña Julieta apretó mi mano y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Realmente había terminado. El divorcio se movió más rápido de lo que esperaba. Mi abogada presentó el papeleo justo después de la sentencia de Carlos. Carlos no peleó nada desde la cárcel. Firmó lo que le pusieron enfrente. Tal vez finalmente entendió que no le quedaba ninguna ventaja. O tal vez simplemente ya no le importaba. 2 semanas después de su sentencia, entré al juzgado para la audiencia final. Carlos ni siquiera estaba allí. Su abogado apareció en su nombre y aceptó todo. Me quedé con el coche que ya estaba pagado. La mitad del poco dinero que nos quedaba en ahorros, que eran solo unos 40,000 pesos. Lo más importante, obtuve 0 responsabilidad por sus deudas. Todas esas tarjetas de crédito que había acumulado mientras estaba desempleado eran su problema ahora. El juez firmó los papeles y declaró nuestro matrimonio disuelto. 8 años de mi vida, idos con una firma. Salí de ese juzgado y me paré en los escalones bajo el sol, legalmente libre. Mi abogada me dio la mano y me felicitó. Conduje de regreso a casa de doña Julieta en mi coche. La única cosa de mi matrimonio que realmente quería conservar. Me estacioné en su entrada y simplemente me senté allí un minuto. No más Carlos. No más caminar sobre cáscaras de huevo. No más preguntarme cuándo estallaría de nuevo. Lloré en el coche. Pero eran lágrimas diferentes a las de antes. Estas se sentían como alivio. Empecé a buscar departamentos al día siguiente. Doña Julieta dijo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara, pero yo quería mi propio lugar, algo que fuera solo mío. Encontré uno pequeño de una recámara cerca de mi trabajo. La renta era barata porque el edificio era viejo y el vecindario no era elegante. No me importó. Tenía buenas cerraduras en la puerta y ventanas. Eso era lo que importaba. Genoveva me ayudó a mudarme con donaciones de su iglesia, un sofá del que alguien se estaba deshaciendo, una mesa de cocina con sillas disparejas, platos y ollas de una tienda de segunda mano. Doña Julieta me dio su televisión vieja y algunas lámparas. Bernardo y Genoveva dejaron cajas de suministros de cocina que no necesitaban. En 2 días tenía un departamento amueblado. Parecía un dormitorio universitario, pero era mío. Compré cerraduras nuevas para la puerta y las instalé yo misma. Cambié la cerradura del baño también. Colgué cortinas en cada ventana para que nadie pudiera ver hacia adentro. Acomodé los muebles para poder ver la puerta desde cualquier lugar en la habitación principal. Mi terapeuta dijo que esto era normal. Querer controlar mi entorno después de años de sentirme insegura. Compré un librero barato y lo armé siguiendo las instrucciones. Lo llené con libros de la venta de la biblioteca. Colgué un calendario en la pared y marqué los días hasta la fecha de liberación de Carlos. Todavía faltaba más de 1 año. Esa primera noche sola en mi departamento, cerré la puerta con llave y la revisé 3 veces. Me aseguré de que todas las ventanas estuvieran seguras.
Luego me senté en mi sofá donado y miré alrededor a mi pequeño espacio. Nadie podía entrar a menos que yo lo permitiera. Nadie podía lastimarme aquí. Dormí mejor esa noche de lo que lo había hecho en meses. 3 meses después de empezar mi trabajo, mi jefa me llamó a su oficina. Pensé que estaba en problemas. En cambio, me ofreció un aumento y más responsabilidades. Dijo que yo era confiable y mi trabajo siempre era preciso. Preguntó si quería encargarme de algunos de los reportes mensuales y ayudar a capacitar al nuevo empleado que comenzaba la próxima semana. Dije que sí de inmediato. El aumento no era enorme, pero se sentía significativo. Mi jefa mencionó que podría haber espacio para avanzar si quería buscar alguna capacitación adicional. Tenía información sobre cursos de contabilidad en línea a través de la universidad local. Me llevé los folletos a casa y los miré esa noche. Carlos siempre me había dicho que no era lo suficientemente inteligente para el trabajo real de contabilidad, que solo debía estar agradecida de que él ganara suficiente dinero para los dos. Me inscribí en 2 clases comenzando el mes siguiente. Principios básicos de contabilidad y Excel para negocios. Los cursos eran económicos y podía hacer el trabajo por la noche después de mi empleo. Monté una pequeña área de escritorio en la esquina de mi departamento con mi computadora. Imprimí los temarios y los puse en una carpeta. Estaba reconstruyendo la carrera a la que había renunciado cuando Carlos me convenció de que no la necesitaba. Cada tarea que completaba se sentía como recuperar un pedazo de mí misma que él había robado. Doña Julieta y yo caímos en una rutina. Cena en su casa todos los martes por la noche. Ella cocinaba y hablábamos de nuestras semanas. Una vez al mes íbamos al grupo de apoyo juntas. Doña Julieta comenzó a ser voluntaria en el refugio de violencia doméstica los fines de semana. Ayudaba con entrevistas de ingreso y donaba ropa y artículos para el hogar. Me dijo que convertir su dolor en algo útil la hacía sentir menos culpable por no haber visto el abuso de Carlos antes. Yo entendía eso. Ambas necesitábamos sentir que algo bueno salía de todo esto. Un martes, doña Julieta me dijo que le habían pedido hablar en un evento comunitario sobre concientización de violencia doméstica. Quería hablar sobre su experiencia como madre que tuvo que elegir entre proteger a su hijo y proteger a su víctima. Estaba nerviosa pero decidida. Fui al evento para apoyarla. La vi pararse frente a 50 personas y contarles sobre golpear a Carlos con ese sartén. Sobre elegir creerme a mí sobre su propio hijo. Sobre la culpa y el duelo y la certeza de que había hecho lo correcto. La gente se acercó a ella después. Otras madres lidiando con hijos abusivos. Miembros de familia luchando con las mismas decisiones. Doña Julieta les dio su número de teléfono y les dijo que llamaran en cualquier momento. Había encontrado su propósito. Ambas lo habíamos hecho. Genoveva me invitó a su club de lectura 6 meses después del juicio. Estaba nerviosa por conocer gente nueva. ¿Por qué hicieran preguntas sobre mi pasado? Genoveva prometió que eran buenas mujeres que se ocupaban de sus propios asuntos. El club de lectura se reunía cada 2 jueves en casas de diferentes miembros. 8 mujeres de entre 25 y 60 y tantos años me dieron la bienvenida sin preguntas incómodas. Solo preguntaron qué tipo de libros me gustaban y me ofrecieron vino. Discutimos el libro actual, alguna novela de misterio que yo no había leído. Mayormente escuché, pero no pareció importarles. Después de que terminó la discusión del libro, hablaron de cosas normales. Hijos y trabajos y recetas y planes de vacaciones. Nadie preguntó sobre mi divorcio o por qué era nueva en la ciudad o dónde trabajaba. Fue la interacción social más normal que había tenido en años. Genoveva me acompañó a mi coche después. Dijo que le había dicho al grupo que yo estaba reconstruyendo mi vida y entendieron que eso significaba no hacer preguntas entrometidas. La abracé y le agradecí por darme esto. En la siguiente reunión del club de lectura leí el libro primero. Participé en la discusión. Me reí del chiste de alguien sobre el giro ridículo de la trama. Me quedé tarde ayudando a limpiar. Lentamente, con cuidado, estaba aprendiendo a confiar en la gente de nuevo. Aprendiendo que no todos me lastimarían. Que algunas personas eran simplemente genuinamente amables. Me encontré con Javier en el supermercado un sábado por la mañana. Estaba comparando precios de café cuando escuché a alguien decir mi nombre. Me giré y ahí estaba. El hermano de Carlos. El que me había llamado dramática y me dijo que ayudara a Carlos a arreglar su desastre. Mi primer instinto fue dejar mi carrito y salir caminando. Pero Javier se veía diferente. Más pequeño de alguna manera. Se acercó con cuidado. Manos visibles como si temiera que yo corriera. Se disculpó. Dijo que había estado visitando a Carlos en la cárcel cada mes y finalmente vio lo que todos los demás habían visto. Su hermano era manipulador y se negaba a asumir la responsabilidad de nada. En cada visita, Carlos me culpaba a mí o a su trabajo o a su estrés. Nunca admitió una sola vez que había hecho algo mal. Javier dijo que le abrió los ojos a cómo Carlos siempre había sido. La forma en que había tratado a novias antes de mí. La forma en que hablaba de las mujeres en general. Javier se disculpó por no creerme, por presionarme para ayudar a Carlos, por ser parte del problema. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le agradecí por la disculpa, pero le dije que no estaba lista para tenerlo en mi vida. Que necesitaba mantener límites con la familia de Carlos. Javier asintió como si esperara eso. Dijo que entendía y que no me molestaría de nuevo. Lo vi alejarse y sentí que algo cambiaba. Su disculpa no arreglaba nada, pero confirmaba lo que ya sabía. El problema nunca fui yo. Mis sesiones de terapia se enfocaron en identificar señales de advertencia en las relaciones.
Me hizo hacer listas de banderas rojas que había pasado por alto con Carlos. La forma en que me aislaba de amigos. Cómo controlaba el dinero y las decisiones. Su patrón de culparme por sus sentimientos. Los sutiles menosprecios que me hacían dudar de mí misma. Trabajamos en construir mi confianza en mi propio juicio. Ella dijo que tenía buenos instintos. Pero Carlos había pasado años entrenándome para no confiar en ellos. Practicamos establecer límites en diferentes escenarios. Cómo reconocer cuando alguien estaba probando mis límites. Cómo decir no sin sobreexplicar o disculparme. Me enseñó que las personas sanas respetan los límites sin discutir. Que alguien que te hace sentir culpable por tener límites te está mostrando quién es. Discutimos cómo se ven las relaciones sanas. Parejas que apoyan tus metas en lugar de desalentarlas. Gente que asume responsabilidad por sus acciones en lugar de culparte. Comunicación sin miedo al castigo. Mi terapeuta dijo que había hecho un progreso notable. Que mis mecanismos de afrontamiento eran saludables ahora en lugar de basados en la supervivencia. Creía que podía tener un futuro sin que el miedo controlara cada elección. Yo estaba empezando a creerlo también. Los ataques de pánico eran menos frecuentes. Podía pasar días enteros sin pensar en Carlos. Estaba durmiendo mejor y comiendo regularmente. Pequeñas victorias que sumaban una vida real. Carlos fue liberado después de cumplir 12 meses. Su abogado lo sacó antes por buena conducta. Mi abogada de víctimas me llamó para avisarme antes de que sucediera. Revisó sus condiciones de libertad condicional conmigo. Consejería continua 2 veces por semana. Ningún contacto conmigo en absoluto. Revisiones aleatorias con su oficial de libertad condicional. Si violaba alguna condición, iría directo de vuelta a la cárcel. La abogada me dio el número directo del oficial de libertad condicional en caso de que viera a Carlos cerca de mí. Sentí ansiedad acumulándose a medida que se acercaba su fecha de liberación. Empecé a revisar mis cerraduras más a menudo. Mirando por encima de mi hombro en los estacionamientos. Mi terapeuta me recordó que tenía protecciones legales ahora. Un sistema de apoyo, recursos y gente que me creía. Carlos no podía simplemente aparecer y lastimarme sin consecuencias inmediatas. El día de su liberación llegó y pasó. Nada sucedió. Ninguna llamada o mensaje. Ningún avistamiento. Mi contacto de libertad condicional llamó una semana después para confirmar que Carlos se había reportado. Y estaba cumpliendo con todas las condiciones. Estaba trabajando en una bodega al otro lado de la ciudad y viviendo en un departamento pequeño, manteniéndose lejos de mí. Me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración por una semana. Lentamente empecé a relajarme de nuevo. Estaba fuera, pero no era mi problema ya. Tenía mi propia vida ahora. Una que él no podía tocar. Mi jefa me llamó a su oficina 9 meses después de que empecé. Me ofreció un ascenso a contadora senior asociada. Aumento de sueldo significativo. Mi propia oficina pequeña en lugar de un cubículo. Supervisión de 2 asociados junior. Dijo que mi atención al detalle era excepcional. Que yo era confiable y profesional. Que otros departamentos habían notado mi trabajo y me solicitaban específicamente para sus proyectos. Acepté en el acto. Caminé de regreso a mi cubículo tratando de no llorar. Yo había hecho esto. Probé que era capaz y valiosa. Construí una carrera desde la nada mientras me recuperaba de años de abuso. El ascenso venía con tarjetas de presentación. Sostuve una en mi mano y miré mi nombre con el título debajo. Contadora senior asociada. Carlos había pasado años diciéndome que no era lo suficientemente inteligente para el trabajo real. Que debía estar agradecida de que él nos mantuviera, que nunca lo lograría por mi cuenta. Estaba ganando más ahora de lo que él ganaba antes de ser despedido, manteniéndome a mí misma completamente. Prosperando en lugar de solo sobrevivir. Puse la tarjeta de presentación en mi refrigerador, un recordatorio de que había construido esta vida yo misma. Que era exactamente tan capaz como siempre había sospechado, antes de que Carlos pasara años convenciéndome de lo contrario. Llamé a doña Julieta esa noche y le conté sobre el ascenso. Ella lloró lágrimas de felicidad y dijo que estaba orgullosa de mí. Yo también estaba orgullosa de mí. Doña Julieta me llamó 3 semanas después de la libertad condicional de Carlos. Su oficial se reportó con ella ya que estaba listada como contacto. Carlos consiguió un trabajo en una bodega cargando camiones. Rentó un pequeño departamento al otro lado de la ciudad cerca del parque industrial. El oficial le dijo a doña Julieta que Carlos se presentaba a sus sesiones de consejería y pasaba sus revisiones aleatorias. Pero el oficial no sonaba confiado sobre un cambio real. Solo cumplimiento porque la alternativa era la cárcel. Le agradecí a doña Julieta por decirme y sentí mis hombros relajarse por primera vez en semanas. Saber dónde estaba Carlos y que alguien lo monitoreaba hacía que el mundo se sintiera más seguro. No estaba acechando en las esquinas o planeando aparecer en mi departamento. Tenía su propia vida ahora. Una que no me involucraba a mí. Pasó un año. El calendario marcó 12 meses desde que salí de la casa de doña Julieta y entré a mi propio departamento. El Centro de Concientización sobre Violencia Doméstica en el centro organizó un evento donde sobrevivientes compartían sus historias en el escenario. Conseguí el volante en la oficina de mi terapeuta. Genoveva me llamó el mismo día. ¿Vas a ir? Estoy pensando en ser voluntaria para ayudar a organizar. Le dije que no estaba lista para hablar públicamente, pero quería ayudar. Nos reunimos con la coordinadora la semana siguiente.
Necesitaban gente para recibir a los asistentes, entregar recursos y apoyar a sobrevivientes que se pusieran emocionales durante las presentaciones. Genoveva y yo nos inscribimos juntas. La noche del evento, estuvimos en la mesa de bienvenida entregando programas y paquetes de recursos. Mujer tras mujer entraba luciendo nerviosa, algunas traían amigas, otras venían solas. Genoveva apretó mi mano cuando una joven comenzó a llorar mientras leía la información del refugio. Ambas conocíamos ese sentimiento. Ese momento de darte cuenta de que no estás loca o eres débil, que lo que te pasó tiene un nombre y otras personas sobrevivieron a ello también. Después de que terminaron las presentaciones, Genoveva y yo nos quedamos a ayudar a limpiar. La coordinadora preguntó si seríamos voluntarias regularmente. Dirigían grupos de apoyo 2 veces al mes para sobrevivientes recién escapadas. Ambas dijimos que sí. El club de lectura se reunía cada 2 jueves en la cafetería cerca de mi departamento. Había estado yendo por 6 meses. Leíamos de todo, desde misterio hasta memorias. Uno de los miembros era un hombre llamado Tomás que siempre traía galletas caseras. Era callado durante las discusiones pero hacía buenas preguntas. Después de una reunión salió al mismo tiempo que yo. Nuestros coches estaban estacionados cerca uno del otro. Preguntó si quería ir a cenar alguna vez. Me congelé por un segundo. Luego dije que sí, pero le dije que necesitaba tomar las cosas con calma. Él sonrió y dijo que eso estaba bien. Nos reunimos para un café primero, luego el almuerzo. Le conté sobre Carlos en nuestra tercera cita. No todos los detalles, pero lo suficiente para que entendiera que tenía historia. Tomás escuchó sin interrumpir. Dijo que apreciaba que fuera honesta, que iría al ritmo que yo necesitara. Mi terapeuta me ayudó a trabajar a través del pánico que venía con salir con alguien de nuevo. El miedo de que pasara por alto las banderas rojas o eligiera a otro Carlos. Ella me recordó que yo sabía cómo se veía lo saludable ahora, que tenía herramientas para reconocer la manipulación. Tomás nunca presionó. Nunca se enojó cuando dije que no estaba lista para algo. Respetó cada límite que establecí. Se sintió extraño al principio. Luego se sintió correcto. Doña Julieta me invitó a cenar el domingo en su casa. Cuando llegué, 2 de las tías de Carlos estaban allí. Casi me doy la vuelta y me voy, pero doña Julieta agarró mi mano y me jaló adentro. Las tías me abrazaron. Se disculparon por no creerme antes, por pensar que exageraba o causaba problemas. Una de ellas dijo que habló con Carlos en la cárcel y finalmente vio lo que doña Julieta había estado tratando de decirles, que Carlos culpaba a todos menos a sí mismo, que no mostraba remordimiento real. La otra tía dijo que su propia hija dejó un matrimonio abusivo el año pasado, que verme enfrentarme a Carlos le dio a su hija el coraje para irse también. Doña Julieta hizo asado y nos sentamos alrededor de su mesa hablando. Parte de la familia de Carlos todavía se negaba a hablar con doña Julieta. Su hermano Javier apenas la reconoció en el funeral de su madre el invierno anterior. Pero doña Julieta dijo que estaba en paz con perder relaciones que requerían que ella aceptara el abuso. Me miró a través de la mesa y dijo que la verdadera familia protege a las víctimas, no a los abusadores. Sentí lágrimas en mis ojos. Ella me había elegido sobre su propio hijo. Eso significaba todo. El oficial de libertad condicional de Carlos llamó a mi abogada de víctimas 18 meses después de su liberación. Carlos completó su sentencia de cárcel y libertad condicional sin violaciones. Su consejero reportó progreso moderado en aceptar responsabilidad por sus acciones. La abogada preguntó si quería alguna información adicional. Dije que no. No me importaba la historia de redención de Carlos. Si cambió o aprendió o creció para ser una mejor persona, no me importaba. Lo que importaba era que se mantuviera alejado, que yo reconstruyera mi vida entera sin él en ella. Sus consecuencias eran sobre justicia, sobre hacerlo responsable, no sobre arreglarlo o darle otra oportunidad. La abogada entendió. Dijo que algunas sobrevivientes necesitaban saber que su abusador cambió. Otras solo necesitaban saber que estaban a salvo. Yo era del segundo tipo. 2 años después de dejar a Carlos, me senté en mi departamento mirando todo lo que había construido. Contadora senior asociada en una empresa que valoraba mi trabajo. Una relación con Tomás que se sentía sana e igualitaria. Sesiones de terapia donde procesaba trauma en lugar de solo sobrevivirlo. Amigos que me apoyaban. Una vida que me pertenecía completamente. Todavía tenía días malos. Momentos donde miraba por encima de mi hombro en estacionamientos o me estremecía con ruidos fuertes. Noches donde soñaba con la mano de Carlos cruzando mi cara. Pero mi terapeuta dijo que eso era normal. Que el trauma deja marcas incluso después de que sanas. La diferencia era que la ansiedad ya no me controlaba. Tenía herramientas para manejarla. Gente a quien llamar cuando se ponía mal. Sabía cómo se sentía la seguridad ahora. Seguridad real. No la versión falsa donde caminas sobre cáscaras de huevo esperando evitar la próxima explosión. Había reclamado mi vida completamente. Cada pieza de ella era mía. Tomás y yo nos sentamos en mi sofá 6 meses después. Estaba nervioso. Podía notarlo por la forma en que seguía ajustándose los lentes. Luego sacó una caja pequeña. Preguntó si me casaría con él. Miré el anillo. Una banda de plata simple con un diamante pequeño. Nada llamativo. Solo honesto y real como todo lo demás sobre Tomás. Dije que sí. Planeamos una boda pequeña. Solo amigos cercanos y familia. Doña Julieta lloró cuando le dije.
Dijo que sería un honor venir. Genoveva y Bernardo fueron invitados. Los pocos compañeros de trabajo con los que me había vuelto cercana, los padres y la hermana de Tomás. Sin gran ceremonia, sin salón lujoso, solo la gente que importaba celebrando algo bueno. Tomás conocía toda mi historia, cada parte fea. Me amaba de todos modos, no a pesar del trauma, sino incluyéndolo. Me veía completa, no rota. La boda se sintió como celebrar más que un nuevo amor. Se sintió como celebrar la supervivencia, como probar que Carlos no pudo escribir el final de mi historia. La mañana de mi boda, doña Julieta me ayudó a arreglarme en la pequeña habitación detrás del juzgado donde celebraríamos la ceremonia. Arregló mi cabello y alisó mi vestido. Un vestido blanco, sencillo, nada lujoso. Cuando la música comenzó, doña Julieta caminó conmigo por el pasillo corto. Ambas teníamos lágrimas corriendo por nuestros rostros. Se inclinó cerca y susurró que estaba orgullosa de mi fuerza, que estaba agradecida de haber encontrado su propio coraje a tiempo para ayudar. Dejé de caminar y me giré para mirarla. Le dije que me salvó la vida esa noche con un sartén, que yo no estaría aquí sin ella. Nos abrazamos en medio del pasillo mientras todos miraban. Luego besó mi mejilla y caminé hacia Tomás, hacia mi futuro, hacia todo lo que Carlos trató de quitarme. El matrimonio con Tomás no era nada como el matrimonio con Carlos. Tomábamos decisiones juntos, realmente juntos. No Carlos decidiendo y yo aceptando para evitar conflictos. Tomás pedía mi opinión sobre todo, desde qué cenar hasta dónde deberíamos vivir. Hablábamos a través de los desacuerdos en lugar de que una persona dominara. Él apoyaba mis metas profesionales y celebraba mis ascensos. Yo apoyé su decisión de regresar a la escuela para su certificado de enseñanza. Creamos un hogar donde ambos nos sentíamos seguros, donde ninguno de los dos caminaba sobre cáscaras de huevo o temía la reacción del otro. Finalmente entendí cómo se veía el amor sano. Se veía como respeto, como igualdad, como dos personas eligiéndose cada día porque querían, no porque estuvieran atrapadas. El refugio de violencia doméstica llamó preguntando si hablaría en su capacitación de voluntarios. Genoveva y yo habíamos estado coliderando grupos de apoyo por 6 meses, trabajando con sobrevivientes recién escapadas, ayudándolas a navegar órdenes de restricción y procesos de divorcio y encontrando sus propios departamentos. Usando todo lo que aprendí para ayudar a otras, dije que sí a la solicitud de hablar. Me paré frente a 30 voluntarios y conté mi historia. Sobre la bofetada pública de Carlos que terminó su carrera. Sobre la intervención de doña Julieta con el sartén, sobre reconstruir mi vida pieza por pieza. Después de que terminé, una joven levantó la mano. Preguntó cómo encontré el coraje para irme. Le dije que no me sentí valiente. Me sentía aterrorizada. Pero lo hice de todos modos porque quedarme era peor que el miedo de irme. Genoveva apretó mi hombro. Entregamos recursos y respondimos preguntas. Convertir mi trauma en propósito se sintió como la forma definitiva de reclamar mi historia. Carlos trató de destruirme. En cambio, usé lo que hizo para ayudar a otras a escapar. Eso se sintió como ganar. Pasaron 3 años. Recibí un mensaje de alguien que trabajaba en el refugio de violencia doméstica. Una mujer había entrado preguntando sobre recursos. Mencionó el nombre de su esposo durante el ingreso, Carlos. La consejera pensó que debía saber que él se había vuelto a casar. Me senté con esa información por un día completo. Sentí nada más que alivio mezclado con preocupación. Alivio de que fuera el problema de alguien más ahora. Preocupación por quien quiera que fuera ella. No sabía su nombre ni nada sobre ella, pero sabía con qué estaba viviendo. La consejera preguntó si quería contactarla. Dije que no. En cambio, envié un paquete anónimo a cada recurso de violencia doméstica en el área de Carlos. Incluí su historial completo, la cena de la empresa, el despido, los arrestos, la condena, todo documentado y de registro público. Agregué una nota de que este hombre tenía un patrón y su nueva esposa debía conocer las señales. Lo envié por correo a 3 organizaciones diferentes. Había hecho lo que podía. El resto dependía de ella para reconocer lo que estaba pasando y salir. No podía salvar a alguien que no sabía que necesitaba ser salvada todavía. Mi jefa me llamó a su oficina un martes por la mañana. Pensé que había arruinado un reporte. En cambio, me ofreció el puesto de gerente de contabilidad, supervisando un equipo de 4. El salario era de 1.200.000 pesos al año. Más de lo que Carlos ganó jamás en sus 20 años en esa empresa. Acepté inmediatamente y llamé a mi esposo desde el estacionamiento. Celebramos esa noche buscando casas en línea, pequeñas, asequibles, unas que realmente pudieran ser nuestras. Encontramos una casa de campo de 2 recámaras a 20 minutos de mi oficina. Necesitaba trabajo pero tenía buenos cimientos. Hicimos una oferta y fue aceptada en una semana. Nos mudamos 2 meses después con ayuda de doña Julieta y Genoveva. Cada habitación se sentía segura. Cada puerta era un límite que yo controlaba. Escogí los colores de pintura. Elegí los muebles. Decidí dónde iban las cosas. Mi esposo respetó cada elección y agregó sus propios toques. Creamos algo juntos que se sentía como un hogar real. No un lugar donde caminaba sobre cáscaras de huevo. Un lugar donde podía respirar. Doña Julieta vino a cenar un sábado de octubre.
5 años exactos desde que golpeó a Carlos con ese sartén. No lo planeamos como una celebración exactamente, más como un reconocimiento. Ella trajo vino y yo hice pasta. Nos sentamos en mi porche trasero viendo el atardecer. Apretó mi mano y dijo que esa noche cambió todo. Para ambas. Se había convertido en una defensora feroz de la concientización sobre la violencia doméstica. Hablaba en eventos comunitarios sobre no habilitar a miembros de la familia abusivos. Contaba su historia sobre proteger a su hijo hasta que no pudo más. Sobre elegir salvarme a mí en su lugar. La gente escuchaba porque ella no era una víctima. Era una madre que falló en actuar por mucho tiempo y luego finalmente hizo lo correcto. Sus pláticas llenaban auditorios. Recibía cartas de otros padres que habían reconocido el comportamiento de sus propios hijos. De personas que habían dejado a abusadores después de escucharla hablar. Ambas habíamos transformado nuestro dolor en propósito y poder. Convertimos los peores momentos de nuestras vidas en algo que ayudaba a otros. Eso se sentía como la victoria definitiva sobre Carlos. Pienso en esa cena de la empresa a veces. Carlos abofeteándome frente a todos. ¿Cómo se sintió como el fin del mundo en ese momento? Mi cara sangrando, todos mirando, la vergüenza quemándome. Pero no fue el final. Fue el comienzo de mi libertad. Su violencia frente a testigos me obligó a dejar de esconderme y empezar a luchar por mí misma. Si solo me hubiera golpeado en casa como todas las veces anteriores, podría haberme quedado. Podría haber creído sus excusas y promesas de cambiar. La naturaleza pública de ello me dio pruebas. Me dio testigos. Me dio el empujón que necesitaba para reportarlo e irme. No estoy agradecida por el abuso. Nunca diré que me alegra que haya sucedido. Pero estoy orgullosa de la sobreviviente en la que me convertí. Lo suficientemente fuerte para reconstruir desde la nada. Lo suficientemente independiente para confiar en mis propias decisiones. Feliz de una manera que nunca pensé posible cuando estaba casada con Carlos. Él trató de destruirme y falló. Sigo aquí. Sigo de pie. Sigo avanzando. Y él es solo un mal recuerdo que se hace más pequeño cada año.